Bien, voy a realizar la práctica número 7 del capítulo correspondiente a contabilización de empresas comerciales. En este caso, para finalizar el tema, tenemos un balance de comprobación de una empresa que utiliza inventario permanente. Si vemos las cuentas, en este caso únicamente tenemos ya calculado el costo de ventas. Dado que es una empresa que maneja inventario permanente, esta en todo momento conoce cuánto es el saldo del inventario y el saldo de la cuenta de costo de ventas. Entonces, esto nos simplifica nuestro estado de resultados. En este caso, bueno, voy a ir montando los estados financieros, que es lo que nos solicitan. Y bueno, como ya hemos visto en los demás ejercicios, vamos a comenzar con el encabezado, el cual tiene que seguir la estructura de la NIC 1. Esto es el nombre de la empresa, que es la distribuidora Coconut Lime S.A. Tengo que indicar el estado que estoy preparando, que en este caso es el estado del resultado integral. Tendríamos que indicar el periodo, que este es, bueno, no nos indica si es un mes o un año, voy a ponerle que es por el año terminado al 31 de diciembre del 2000X y la moneda y su grado de redondeo, que en este caso sería saldos en colones. Y vamos a comenzar con la sección de las ventas. Tenemos las ventas y posterior a las ventas, como siempre, tendríamos los descuentos sobre ventas y las devoluciones sobre ventas. Las ventas tienen un importe de 1.200.000. Aquí nada más voy a darle el formato de número. Los descuentos sobre ventas tienen un valor de 50.000. Las cuentas están en desorden, entonces tenemos que irlas ubicando. Tenemos también, vamos a ver si están las devoluciones. Aquí están las devoluciones, son 70.000. Y con las ventas, los descuentos y las devoluciones obtengo el rubro de las ventas netas. Las ventas netas sería 1.200.000 menos 50.000 del descuento y menos 70.000 de la devolución. Esto es 1.080.000. Eh, Como aquí ya está determinado el costo de ventas, pues simplemente colocaríamos aquí el rubro de costo de ventas, que nos indica son 700.000. Las ventas menos el costo de ventas nos daría la utilidad bruta sobre ventas, que son 380.000 colones. Y procederíamos con los gastos de operación. Los gastos de operación estarían divididos en gastos de administración, y en gastos de administración tenemos el gasto, vamos a ver, gasto, bueno, puedo visualizar dos: gasto por depreciación y gasto por seguros. Gasto por seguros. El gasto por depreciación tiene un valor de 65.000 y el gasto por seguros tiene un valor de 85. Esto sería el total gastos de administración, y pasaríamos a los gastos de ventas. Los gastos de ventas, por aquí veo, bueno, el gasto de comisiones de agentes vendedores
y los fletes sobre ventas. Y creo que son los únicos. Entonces, gastos de comisiones de agentes vendedores, 195,000. Y los fletes sobre ventas, 75,000. Con lo cual tenemos el total gasto de venta, sí, perdón, gastos de ventas, que sería la sumatoria de los dos. Los 195,000 más los 75,000 para un total de 270,000. Y la sumatoria de los gastos de administración y de los gastos de venta sería el total gastos de operación, que son 150,000 más 270,000. Aquí recordar que el análisis de esta sección o de lo que llevamos del estado es que aquí tenemos la venta que efectivamente se llegó a ejecutar en la primera sección, las ventas netas. La venta neta es el ingreso que obtuve en este periodo, valga la redundancia, de comprar un producto y venderlo, considerando que pues algún cliente me podría haber devuelto algo o que para poder obtener la cobrabilidad de estos tuve que darle algún descuento. Después le resté el costo de ventas porque yo no me gané 1,080,000. Para poder producir ese 1,080,000, yo tuve que comprar mercadería por un valor de 700,000. Entonces realmente solo me gané 380,000. Pero ahí faltaría todo lo que corresponde a los salarios, a los alquileres, a los seguros, a todos los gastos del negocio, que son los gastos de operación. Entonces, la utilidad bruta menos los gastos de operación nos daría la utilidad de operación. En este caso, la empresa está teniendo una pérdida de 40,000. En este periodo perdió. Vamos a ir ahora a la sección de otros ingresos y la sección de otros gastos. En otros ingresos, esta empresa tiene unos ingresos por intereses que vi hace un momento. Vamos a ver, aquí está, ingreso por intereses de 30,000 colones. Y bueno, ese sería el único ingreso total. Otros ingresos de 30,000. Estos otros ingresos se sumarían a la utilidad de operación para obtener la utilidad antes de impuestos. Y veamos que obtuvo una pérdida de 10,000. Ahí la pérdida disminuyó producto de las otras actividades que realizaba la empresa, pero sigue teniendo una pérdida. Es importante que el gasto por impuesto de renta en estos casos tiene que mantenerse en cero, porque yo solo pago impuestos si tengo ganancias. Si tengo pérdida, no pago impuesto. Entonces, tendríamos que la utilidad antes de impuestos, pues se mantiene, sería la utilidad neta. Bueno, en este caso sería una pérdida neta del periodo de 10,000 colones. Entonces, en vez de ganarnos algo, tuvimos que poner más recursos en el negocio. De esa manera tenemos el estado de resultados. Aquí no hago el asiento de ajuste del costo de ventas porque no es una empresa con inventario periódico y tampoco estoy haciendo el asiento para reconocer el impuesto de renta porque tuvimos pérdida. Entonces, este está mucho más pequeño. Paso al siguiente estado, que es el estado de cambios en el patrimonio. Y comenzaríamos con el encabezado, como hemos visto anteriormente. Tenemos el nombre de la empresa, el nombre del estado, que en este caso es un estado de cambios en el patrimonio. Tenemos que indicar el periodo que sería por el año terminado al 31 de diciembre del 2000X y la moneda que sería saldos
en colones. Ya lo tenemos por ahí. Y recordar que vamos a tener por cada cuenta del estado una columna. En el estado deberíamos tener, de acuerdo a lo que vemos en este balance de comprobación, en estas cuentas de contables, que hay un capital social y hay unas utilidades retenidas. Ahí lo vemos. Entonces, los dos juntos sería el patrimonio, para lo cual tendríamos un saldo inicial al 31, bueno, en este caso sería el 1 de enero del 2000X. Tenemos los dividendos y el resultado del periodo. Y finalmente tendríamos el saldo final al 31 de diciembre del 2000X. El capital social nos indica que tiene un valor de 800,000, que bueno, es el que se mantendría hasta el final porque no tuvo ninguna variación durante el periodo. En las utilidades retenidas, estas inician con un saldo de 300,000, como lo vemos en el balance de comprobación, bueno, en las cuentas del mayor, y tiene dos elementos. Primero, hay un dividendo que pagamos. Dice que hay un dividendo declarado de 95,000, que este le resta valor a la utilidad retenida. Y el resultado del periodo, que sería una pérdida de 10,000, que fue el que calculamos en el estado de resultados. Es esta pérdida que tuvimos acá. Entonces, para fines de nuestras utilidades retenidas, teníamos 300,000 al inicio y le estoy restando un dividendo de 95,000 y un resultado del periodo que es una pérdida de 10,000. Por lo tanto, utilidades retenidas se mantendrían en 195,000 colones al final del periodo. Y este lo vamos a totalizar en horizontal para determinar, bueno, primero cuánto era el patrimonio que había al inicio del año. Al inicio del año habían 1.100.000, perdón, de patrimonio. Totalizamos los movimientos de dividendo y resultado del periodo y obtenemos también el saldo al final del periodo. Al final del periodo estamos obteniendo que el capital social y las utilidades retenidas son de 995,000. Es decir, que comenzamos con 1.100.000 y más bien este disminuyó a 995,000. En vez de generarle pues mayor valor a los accionistas, estos perdieron recursos. Finalmente tendríamos el estado de situación financiera, donde comienzo igual con el nombre de la empresa y bueno, todos los datos tal cual lo hemos hecho en los anteriores. Tendríamos estado de situación financiera y este es un saldo que es acumulado, entonces sería al 31 de diciembre del 2000X y saldos en colones. El estado de situación lo vamos a dividir en dos secciones, una que es la de activo y en el activo tenemos activo corriente, es decir, el activo de corto plazo y el activo no corriente. Aquí hay que hacer una corrección en el enunciado del libro que pasó de 100,000 a 180,000. Entonces vamos a hacerlo con ese monto. Tenemos efectivo 180,000. Cuentas por cobrar son 160,000. Y finalmente aquí hay un inventario, que el inventario tiene un valor de 85,000. Las tres juntas serían el total activo corriente, cuyo importe es de 425,000.
Ahora registramos el activo no corriente, es decir, el activo de más de un año. Eh, Son inversiones en terrenos, edificios, mobiliario. Aquí tenemos un terreno, que el terreno tiene un valor de 1.100.000. Tenemos un edificio y tenemos la depreciación acumulada del edificio. Recuerda que el terreno es el único activo que no tiene depreciación. Los demás, sí. El edificio tiene un valor de 900.000 y su depreciación acumulada es de 170.000. Entonces, el neto del edificio actualmente es de 730.000. Y estos dos rubros juntos sería el total activo no corriente por 1.830.000. Paso a la sección, bueno, aquí haríamos un total de activo que va a ser el activo corriente más el activo no corriente, que me da 2.255.000. Y paso a la sección de pasivo y patrimonio, donde comenzaría con el pasivo. Y en el pasivo tenemos pasivo corriente, es decir, pasivo de corto plazo, 12 meses o menos, máximo 12 meses. Aquí vamos a contemplar las cuentas por pagar que tienen un valor de 300.000. Aparte de esto, tenemos también el IVA por pagar y los ingresos diferidos. El IVA, 55.000 y los ingresos diferidos, 65.000. Aquí no coloco ningún impuesto de renta por pagar porque, como ya vimos, estaba en cero. Aquí tenemos entonces un total pasivo corriente por la sumatoria de las tres cuentas: cuentas por pagar, IVA y los ingresos diferidos. Que esos ingresos diferidos es lo mismo que ingresos pagados por adelantado o ingresos recibidos por adelantado. O también ingresos no devengados. Cualquiera de esos nombres son sinónimos. Paso a la sección de pasivo no corriente. Y en pasivo no corriente veo que tenemos una hipoteca por pagar a largo plazo por 840.000. Ese sería nuestro único pasivo no corriente. Entonces aquí total pasivo no corriente por 840.000 y un total pasivo, que es el pasivo corriente más el pasivo no corriente. Vamos a la sección de patrimonio. Y en el patrimonio tendríamos dos cuentas: capital social y utilidades retenidas, cuyos saldos provienen de la del estado de cambios en el patrimonio. Capital social por 800.000 y utilidades retenidas por 195.000. Ambas serían el total del patrimonio por 995.000, que es el que estaba anteriormente. Y aquí tendríamos un total pasivo y patrimonio, que son el 1.260.000 más los 995.000.
Y entonces aquí nos damos cuenta que nuestro estado de situación está correcto porque el activo es igual al pasivo más el patrimonio, ¿verdad? Hay una concordancia entre los dos que hace o que nos indica que todo se logró realizar por partida doble. Finalmente nos quedan los asientos de cierre. Hay que realizar 3 asientos de cierre. Los asientos de cierre se relacionan con las cuentas del estado de resultados, porque ocupamos que estas cuentas queden con un saldo de cero para el próximo periodo. Entonces, vamos a tener un asiento para los ingresos, lo voy a ir haciendo por aquí, donde tengo las ventas y los ingresos por intereses. Normalmente las ventas y los ingresos por intereses se registran al haber, pero como estoy en un asiento de cierre, estos se van a registrar al lado contrario. Es decir, que se registran al debe y se registran contra la cuenta de pérdidas y ganancias. Pérdidas y ganancias totaliza 1.230.000. Este es mi asiento de cierre de los ingresos. Ahora haríamos un asiento de cierre para los gastos. Tomo todos los gastos, gastos por seguro, gastos por depreciación que estaban en la sección de gastos de administración. Me estoy brincando el costo de ventas, lo vamos a colocar también por aquí. Tengo los gastos de ventas que son las comisiones de agentes vendedores y los fletes sobre ventas. Y también tenemos el... no hay más gastos, tampoco hay gasto por impuesto de renta ni otros gastos, solamente tendríamos estos 5 gastos. Estoy omitiendo 2, que son las devoluciones sobre ventas y los descuentos sobre ventas. Ahora sí, como estos son cuentas de gastos, al momento de hacer su cierre, los tengo que colocar al lado inverso. Ellos normalmente hacer gastos se registran al debe, pero como es un cierre, ocupamos que queden con un saldo de cero, los voy a colocar al haber. Vamos a darle aquí nada más la sangría y todo esto se registra con la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias cuando cerré el ingreso va al haber. Cuando cierro los gastos sería al debe por la sumatoria de todas las cuentas de gastos, que es 1.240.000. Tengo que hacer una confirmación de que la cuenta de pérdidas y ganancias está correcta. Esa cuenta de pérdidas y ganancias sabemos que está correcta. Si el momento de mayorizarlo, su saldo es igual al estado de resultados. Entonces, el saldo que tiene en este momento pérdidas y ganancias es de 10.000 al debe. 10.000 al debe, pues sería en este caso el equivalente a una pérdida de 10.000. Entonces está correcto. Cuando hago el cierre, yo ocupo que pérdidas y ganancias queden cero. Para que estos 10.000 que están al debe queden en cero, tengo que adicionar un registro al haber por 10.000. Entonces, en mi siguiente asiento, pérdidas y ganancias, va a ir al haber por 10.000. Con lo cual, si yo mayorizo ese movimiento, pérdidas y ganancias queda con un saldo de cero. ¿Y con qué cierro pérdidas y ganancias? Pérdidas y ganancias yo lo cierro con la cuenta de utilidades retenidas, porque perdí 10.000. Finalmente me quedaría cerrar el dividendo correspondiente a este periodo. El dividendo habíamos visto que era por 95.000.
Entonces voy a colocar utilidades retenidas contra dividendos declarados por 95,000. Y ahí tendríamos los asientos de cierre listos. Lo único que me queda es confirmar que los asientos de cierre estén correctos. Esto lo hago a través de la mayorización de la cuenta de utilidades retenidas. Si nosotros revisamos la cuenta de utilidades retenidas, esta tenía un saldo de 300,000. Utilidades retenidas tiene su naturaleza al haber por 300,000 colones. Vean que hicimos dos asientos, uno por 10,000 al debe y uno por 95,000 al debe. Qué curioso, utilidad retenida me parece que tenía que saldo. No, sí, 300,000. Y totalizo el debe y el haber de la cuenta de utilidades retenidas. Esto me daría neto un saldo de utilidades retenidas al haber por 195,000 colones. Estos 195,000 colones se tuvieron que haber o se tienen que estar viendo reflejados en el estado de cambios en el patrimonio en la columna de utilidades retenidas, que efectivamente cerró en 195,000. El monto es exactamente igual en ambos casos, con lo cual sabemos que los asientos de cierre son correctos. Y bueno, con eso estaríamos finalizando este último ejercicio del capítulo 3. Muchas gracias.